Hola, muy buenos días, chicas, chicos. Me da mucho gusto poderles saludar el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien todas y todos. La dinámica que vamos a tener hoy de trabajo va a ser un poco diferente a la que hemos estado manejando. Ya ven que hemos estado trabajando y teniendo interacción vía virtual a través de un pizarrón. Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar haciendo algunas notas en esta eh, pizarra virtual que vamos a estar ocupando para el día de hoy y para darle continuidad a los temas que hemos estado nosotros analizando. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos justamente observando lo que fueron, lo que fue más bien el tema eh, de la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y por ahí alcanzamos a ver algunos diagramas que fueron la gráfica de barras y un histograma que fue también un diagrama que alcanzamos a ver, o una forma gráfica para poder representar los datos estadísticos que hasta ahora hemos estado trabajando. El día de hoy vamos a encontrar o vamos a seguir trabajando con lo que son algunas de medidas centrales, que son encontrar otra vez la media, la mediana y la moda. Pero ahora lo vamos a hacer con estas tablas de frecuencia que nosotros y nosotras ya sabemos ocupar y que ya sabemos cómo se elaboran con base en algunos datos que nos van dando algunos problemas matemáticos o en algunos en alguna o que podemos ocupar en alguna solución de problemas más apegados a lo que es el estudio de nuestra ciencia, ¿no? De la psicología, pero bueno, también haciendo uso de esta herramienta tan importante que es la estadística para nosotras y nosotros. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con esto que es la media, la mediana y la moda. Si ustedes recuerdan, ya habíamos trabajado estos temas, que era media, y bueno, ya habíamos hecho por ahí algunos ejemplos sobre cómo podíamos encontrar la media de alguna forma, pero hasta ahora todavía no habíamos encontrado o todavía no habíamos hecho ejercicios con las tablas de frecuencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo pusiera este ejercicio, pues bueno, nosotros ya sabemos que la media la vamos a sacar a través de lo que es la suma de estos datos y lo vamos a dividir entre el número de datos, ¿no? Que en este caso pues 3 más 7 son 12, más 5 son 17, 18. Entonces sería el resultado 18 y lo dividiríamos entre 2, 4, entre 4 datos, que sería igual a n, que es el número de datos que tenemos aquí presentes, ¿no? Entonces, a través de esto nosotros podíamos conocer la media. Es una forma muy muy sencilla de cómo conocer esta medida, que bueno, también es muy muy fácil, ¿no? De encontrarla. Entonces tendríamos que ese 18 entre 4 nos iba a salir a 4.5, ¿no? Por ahí alrededor de esa medida. Una disculpa con los números, chicos, chicas. Nos iba a dar la media de 4.5. Ahora, pues bueno, esta era la forma como muy sencilla de poder conocer lo que es la media en datos no agrupados, ¿no? Ahora tenemos esto que son con datos agrupados y que tenemos en tablas de frecuencia, que ya hemos nosotros estado analizando en la ocasión anterior. Y bueno, pues vamos a darle un poquito de seguimiento a esto. Si ustedes recuerdan, yo les he comentado por ahí que ustedes vayan haciendo como sus tablas, pues de la forma más cómoda que puedan irlas haciendo, pero también de una forma adecuada para que podamos ir trabajando con ellas, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar todavía con tablas, vamos a estar revisando algunos datos sobre estas tablas que ya nosotros conocemos, que ustedes ya estuvieron trabajando también. Y vamos a hacer unos ejercicios de cómo se calcula la media, la mediana y la moda para justamente lo que son estas tablas de frecuencia, ¿no? Aquí yo estoy haciendo una tabla ahí medio mal hecha igual, pero ustedes tengan como más cuidado en la elaboración de su tabla para que al momento en el que ustedes estén vaciando datos, pues no haya como mayor problemática, ¿no? Ahorita lo bueno que tengo como esta regla de la que puedo echar mano para rápido, pero bueno,
siempre tengan en cuenta esta situación del acomodo de los datos, ¿va? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido para poder encontrar lo que es la mediana de una tabla de frecuencia o una tabla de distribución de frecuencias, tomando en cuenta los siguientes valores. Vamos a tomar el valor 3, el valor 4 y el valor 5. A esto nosotros le vamos a llamar variables. Lo voy a representar con una V para que ustedes vayan tomando nota, por favor. Y se representa con una X subíndice I. Entonces, de esto lo que nosotros vamos a hacer o vamos a buscar es la mediana, ¿no? Entonces, para hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias, pues sabemos que debemos encontrar nuestra frecuencia absoluta, que vamos a poner con una, si ustedes recordarán, con una F I minúscula, subíndice I. Y vamos a encontrar lo que es nuestra frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que si pueden ustedes recordar, la teníamos con lo que es una F mayúscula subíndice I, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta estos datos, bueno, vamos a ponerles una frecuencia absoluta de 7, de 10 y de 8 para efectos de este ejercicio. Y ya nos acordaremos o nos acordábamos que para encontrar la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada teníamos que ir como haciendo la sumatoria de los mismos, ¿no? La primera teníamos lo que es un 7, después vamos a tener lo que es 17, aquí les dije 10, ¿verdad? Vamos a tomar como valor 10 y aquí tendríamos 17 porque si pueden recordar pueden sumar ustedes ya sea de forma ascendente o de forma horizontal, vertical, perdón, ascendente o de forma cruzada, perdón, ya 7 más 10 o 10 más 7 y te va a dar 17, ¿no? Entonces también tenemos después esta suma también para acá, que sería el 17 más el 8, que nos va a dar 25. Este 25 se convierte en el primer dato importante que nosotros vamos a tener para poder sacar nuestra media en este ejemplo de tablas con tablas de dispersión. El 25, pues bueno, es la frecuencia acumulada o es lo que nos resulta de la frecuencia absoluta acumulada. Y si ustedes hacen la sumatoria de lo que es la frecuencia absoluta, pues bueno, nos podemos encontrar que también tenemos un total de 25. Entonces, si este coincide con ya ustedes podrán recordar que ese es como lo que se busca en esta situación, ¿no? Entonces tenemos esta primera tabla, esta primera situación en la donde nosotros vamos a encontrar o se nos pide encontrar la media de lo que va a ser esta tabla de frecuencias. Entonces para efectos de esto, nosotros vamos a encontrar o vamos a hacer uso de lo que es una fórmula matemática que podemos representar con una x testada que va a ser igual a la suma, o más bien a lo que es la multiplicación y después la suma de cada uno de los valores que nosotros vamos a encontrar en la tabla. Ahorita se los voy a explicar más a profundidad y más concretamente. Ahorita nada más para darles a conocer lo que es la fórmula. Este punto que estoy poniendo aquí es un por. Este punto lo que hace es ir multiplicando. Aquí si se pueden dar cuenta, pues bueno, tenemos x1 más f por f1 más x2 por f2 más x3 por f3. Y así nos podemos continuar hasta x datos, ¿no? Hasta un número infinito de datos. Y bueno, eso lo vamos a dividir entre n, ¿sale? Esta fórmula la podemos nosotros como hacer más pequeña poniendo lo que es la sumatoria, que es igual, bueno,
esto es igual a la sumatoria de X subíndice Y por F subíndice Y sobre el número de datos. Es lo mismo que la fórmula anterior, pero resumida, ¿no? Entonces, ¿de dónde, se preguntarán ustedes, de dónde voy a sacar yo esta XY y de dónde voy a sacar este FI? Pues bueno, si ustedes recuerdan, nosotros ya estuvimos acá viendo lo que era la variable que se representó con una XY y bueno, la frecuencia absoluta que representamos con FI. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es tomar estos datos y este va a ser mi primer dato, este va a ser mi segundo dato y este va a ser mi tercer dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con mi fórmula? Pues bueno, voy a empezar a reemplazar. Aquí yo podría tomar la fórmula corta, pero bueno, vamos a hacerlo con la fórmula larga para que nos vaya quedando un poco más claro. Tenemos nuestra fórmula larga de la siguiente forma. Nos quedaría X y que sería el número 3, que es el que tenemos representado acá arriba de nuestro primer dato, con que se va a multiplicar con F subíndice I o F1, que va a ser el número 7, que otra vez nos regresamos acá y va a ser este 7 de aquí y este 3 de aquí, que están representados con X, y FI. ¿Sale? Entonces, una vez que tenemos contemplado eso, ya podemos saber de dónde sale X y F. X, pues bueno, es la variable y FI va a ser lo que es la frecuencia absoluta. Entonces podemos continuar con lo que es nuestro ejemplo. Ahora esto, si nosotros recordamos, tiene una diferencial en lo que es no solamente este asunto de ir haciendo nuestra multiplicación, sino también una suma. Entonces aquí me pide que también vaya haciendo sumas, por eso voy a ponerlo. Y posteriormente voy a seguir reemplazando los datos, ¿no? Obviamente los datos que tengo en lo que son en lo que es mi tabla de frecuencias. Y encuentro que también tengo los datos 4 y 10, que son los segundos datos, y los terceros, que van a ser 5 y 8. Entonces los voy a multiplicar 5 por 8. ¿Sale? Entonces ya tengo esto que va a ser la forma en cómo yo voy a ir haciendo como la sustitución de datos dentro de lo que es la fórmula. Ahora n, sabemos que n va a ser siempre el número de datos que nosotros tengamos disponibles para poder llevar a cabo nuestro estudio. En este caso n lo vamos a tener con lo que es el número 25. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese 25? Se preguntarán. Bueno, ese 25 es la suma de mis datos y nosotros lo comprobamos con esta frecuencia absoluta que tenemos también aquí representada. Entonces n es igual a 25, que son todos los datos que yo tengo para hacerles el análisis de caso o el estudio, ¿no? Que son 7 más 10 son 17, más 8 son 25. Entonces por eso, perdón ahí, por eso es que n es este 25, ¿sale? Entonces aquí ponemos el 25 que corresponde a n. Una vez que nosotros tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer es seguir el orden de las operaciones, que primero pues bueno, se hace lo que nosotros vamos a o que conocemos como multiplicación. Vamos a hacer nuestras multiplicaciones y posteriormente se van a hacer lo que son la suma. Entonces podemos seguir con este reacomodo de datos y vamos a decir que es 21 más 4 por 10 son 40 más 5 por 8 son 40, ¿vale? Y eso lo vamos a dividir entre 25. Lo de arriba es igual, si ustedes pueden ahí darse cuenta, es 80, son 101 entre 25. Y este 101 entre 25 me va a dar a 4.04, que va a ser el resultado de la media. Entonces, una vez que yo tengo esto, puedo decir que tengo la media de los datos que yo estoy ocupando.
Eh, Esta es la forma en cómo se saca la media para datos agrupados o para tablas de frecuencia dentro de lo que es este asunto, nuestras tablas de frecuencia. Si se dan cuenta, es un poco más difícil, más complejo que sacar una media para ejemplos como los que habíamos dado anteriormente. Pero bueno, no deja de ser en algún momento un tanto fácil para nosotros si conocemos cuál es la forma en cómo lo tenemos que hacer. Entonces, una vez que nosotros conocemos esta media, pues bueno, podemos decir que encontramos la primera medida que nosotros pretendíamos encontrar, ¿no? Ahora, vamos a buscar, continuando con este tema, lo que va a ser la moda. La moda. Entonces, si ustedes pueden recordar, la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta o el dato que más se repite dentro de lo que es una serie de datos. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un 2 un 1 perdón, un 2 otro 2 y después tuviéramos 3 4 6 2 podemos nosotros decir que nuestra moda, por el número de veces que se repite en la encuesta, va a ser el número 2, ¿no? Así de sencillo es encontrarlo en lo que son los datos no agrupados, como son los ejemplos que nosotros ya hemos visto con anterioridad. Pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, esta moda, ¿cómo la encuentro yo en mi tabla de distribución de frecuencias? Mi tabla de distribución de frecuencias, como ustedes ya se dieron también cuenta y como leímos hace un momento, bueno, no deja de ser la moda, no deja de ser el dato que más se repite dentro de lo que es una serie de datos, ¿sale? Entonces, si yo me voy a mi tabla de distribución de frecuencias, lo que yo voy a darme cuenta o lo que yo voy a analizar para poder encontrar lo que es la moda va a ser el valor que tiene mayor número de frecuencia absoluta, es decir, el número que más veces se repite en mi tabla de distribución. En este caso, pues bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Si yo me voy a mi tabla de distribución de frecuencias o a mi tabla de frecuencias, puedo ver que la frecuencia absoluta para el primer caso solamente se repite 7 veces, para el segundo caso 10 y para el tercer caso son 8. Entonces, por mera lógica, voy a deducir que la moda dentro de lo que es esto es el 4. ¿Por qué? Porque es la variable que mayor frecuencia absoluta tiene. Porque el 7 y el 8 son menor que 10. Entonces, mi moda en este caso va a estar o se va a encontrar en este dato, en este grupo de datos, ¿no? Son los que mayor número de veces se repite. Y así de sencillo es encontrar este dato que es la moda. Aquí lo principal es irnos a la tabla y encontrar la frecuencia absoluta. Y como lo dice en lo que es la definición, la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Y listo, ahí. Cuando nosotros vamos a otra vez de regreso a lo que es la moda, sin tomar en cuenta este ejemplo, podemos decir que para nuestro ejercicio, el que estamos realizando ahora, la moda va a ser igual a 4. El sustento es porque es dentro de la tabla de distribución el dato que mayor frecuencia absoluta tiene. Y listo, esa es la moda, ¿vale? Ahora, para encontrar lo que es la mediana, nosotros también ya conocemos lo que es la mediana y también analizamos que es una medida sencilla que nosotros podemos conocer. Si nosotros tenemos aquí los datos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sale? Sabemos que estos datos tienen una mediana. Entonces, la mediana es aquella que se encuentra justamente en medio de todos los datos, ¿no? En este caso, para el ejemplo que nosotros estamos haciendo aquí en este ejemplo de estos datos 1, 2, 3, 4, 5,
nuestra mediana está aquí justamente, en el número 3. ¿Por qué? Porque si contamos tiene dos datos hacia atrás y dos datos hacia enfrente. Entonces esa es la mediana. La mediana es una cuestión sencilla también de encontrar, incluso cuando son muchísimos datos, porque bueno, si ustedes se pueden acordar, vamos a ir haciendo eso de la cancelación de datos cuando son muchísimos, ¿no? Y entonces ahí nosotros vamos a encontrar lo que es nuestra mediana. Hay esta mediana que es para situaciones cuando cuando los datos son número impar y cuando son número par. Cuando son número par ustedes se pueden acordar que nos pueden quedar por ahí dos números sueltos. Vamos a hacer el ejemplo ahorita. Entonces vamos a hacer este ejemplo muy rápido. Cuando son números pares, que aquí bueno, lo único que tendríamos que hacer sería agregar el 6 y bueno, ahí si nosotros nos podemos a contar cuál sería la mediana, pues es difícil que la encuentre, ¿no? Porque si yo tomo o bueno, se vuelve un poco más complicado encontrarla, porque si yo tomo el 4 como mediana y me pongo a contar, me doy cuenta que para acá hay 3 posiciones y para acá hay 2, ¿no? Entonces esa no es la mediana, porque quedamos que la mediana se encuentra justamente en medio de todos los datos. Entonces el 4 no es la mediana. Si me pongo si pongo o digo que la mediana es el 3, pues bueno, para acá tengo 3 posiciones y para acá 2. Entonces tampoco es la mediana. Entonces en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos en cuenta los dos números que se encuentran al centro de lo que es esta. Para números pares, recuérdenlo. Entonces, ¿qué se hace? Se saca una media de lo que son estos datos, ¿no? Entonces tenemos 3 más 4 y lo dividimos entre ¿qué? Entre el número de datos que tenemos disponibles, que sería 2. Entonces 3 más 4 es igual a 7. Entre 2 me va a salir igual a 3.5. Entonces podemos decir que la mediana se encuentra justo en medio de estos dos datos. Así se hace, ¿no? Para estos casos cuando son números pares, perdón. Pero bueno, esos son los casos que nosotros y nosotras ya conocemos. Son casos como muy sencillos de explicar y que bueno, no nos costaron mayor trabajo en el momento en el que nosotros estuvimos haciendo estos ejercicios. Ahora viene también esta mediana para lo que es las tablas de distribución de frecuencias. Entonces ahí es cuando se empieza como a poner un poquito más complicado el asunto, ¿no? Porque necesitamos encontrar cuál es nuestra mediana. Entonces vamos a buscar esta mediana dentro de nuestra tabla de posición de frecuencias y para eso vamos a o necesitamos una fórmula que va a ser la fórmula de posición central. Esta fórmula de posición central la vamos a tomar como n más 1 sobre 2. ¿Vale? Entonces vamos a tomar esta fórmula y la vamos a transformar. N, si ustedes pueden recordar para el efecto de nuestro ejercicio, es igual a 25. ¿De dónde sale este 25? Pues bueno, de donde ya hemos nosotros analizado que n es igual a 25, que es el número de datos que nosotros estamos tomando en cuenta para llevar a cabo nuestro ejercicio, ¿sale? Entonces, n es igual a 25. Aquí nuestra fórmula nos dice que a este n le tenemos que sumar 1 y después lo tenemos que dividir entre 2, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, tengo 25 más 1 sobre 2. 25 más 1 son 26. Entre 2 me va a salir a 13. ¿Sale? Entonces, yo puedo decir que la posición, aquí es importante esto, pongan atención porque esta medida se llama posición. No vayan a creer que esto ya es mi mediana, ¿no? Este 13 de aquí no se convierte en la mediana, claro que no.
Esta es la posición donde se encuentra, perdón, esta es la posición donde se encuentra la mediana, entre el 13, bueno, está en el 13. Entonces aquí es bien importante que yo me vaya hacia donde está mi tabla de distribución de frecuencias. Y voy a tomar el ejemplo que nosotros estamos siguiendo. Y si se dan cuenta, aquí en mi tabla de distribución de frecuencias, en la frecuencia absoluta, no hay ningún 13. Si se dan cuenta, tengo un 7, un 17 y un 25. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta posición? Este 13 que se tiene aquí. Pues si no lo encontramos dentro de nuestra tabla de frecuencias, lo que hace es que se busca el número que sigue en frecuencias acumuladas. Entonces voy a buscar el número siguiente en la frecuencia acumulada. ¿Sale? Entonces, dentro de mi tabla de distribución de frecuencias, sé que está dentro del 13, es la posición número 13 en mi tabla de frecuencias. Entonces voy a buscarla. El 13, el 7 es una posición anterior y el 17 es una posición posterior. Entonces, por ende, voy a decir que mi mediana, la mediana para este ejercicio, se encuentra en esta casilla. ¿Por qué? Porque la posición es 13. Si yo voy hacia acá, no cumple con el requisito que me está pidiendo, que es ir a encontrar el número siguiente dentro de lo que son las frecuencias acumuladas. Entonces yo me voy a mi tabla de frecuencias acumuladas y digo que tengo el 17. Entonces estoy yendo hacia acá, hacia un número siguiente. Entonces la posición de mi mediana en este caso se encuentra dentro de lo que son estos números, estos datos que yo tengo aquí a la mano, estos datos que tengo yo aquí a la cuestre, ¿no? Que es el 4. Entonces, para efectos de este ejercicio, puedo yo decir que lo que es la mediana va a ser igual a 4. Se preguntarán por qué. Por lo que les explicaba en el cuadro de atrás. ¿Sale? Entonces, es un poco complicado de entender, pero lo vamos a explicar un poquito más. ¿Sale? Vamos a hacer la comprobación de esto que nosotros estamos sosteniendo en esta situación. ¿Cómo vamos a hacer una comprobación? Esta comprobación para que nosotras y nosotros nos demos cuenta de que justamente el dato que se encuentra en medio es el número 13 o la posición es el 13, se encuentra dentro de la posición de datos número 4, es decir, en la variable número 4. ¿Sale? Entonces vamos a hacer algo que es una tablita donde vamos a ponerle una D, que va a ser la D de datos, y va a ser una posición del dato. ¿Sale? Recuerden, la P es la posición. ¿Sale? Aquí me voy a ir un poquito lento porque necesito un poco más como de calma. ¿Sale? Entonces, nosotros dijimos que tenemos 25 datos para analizar, 25 posiciones, 25 veces que se encuentran ahí algunos datos que nosotros vamos a analizar, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la posición de datos? Vamos a anotar del 1 hasta el 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
y así sucesivamente hasta el 25. Les pido aquí una disculpa, chicos, no me cupieron todos los datos. Déjenme volverlo a intentar a ver si de pura casualidad me llegan a caber todos. Y si no, voy a hacer aquí una maniobra como un poco rápida para que me puedan caber todos los datos, ¿vale? Entonces, otra vez, ¿sale? Voy a hacer la comprobación. Tengo lo que les decía, la D de los datos y la P de las posiciones, y voy a contar del 1 hasta el 25, que son los datos que tengo. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 25, ¿sale? Hasta ahí llega esta comprobación que nosotros y nosotras vamos a realizar para darnos cuenta justamente que la mediana se encuentra dentro de lo que es el dato. ¿Sale? Entonces esta la vamos a dividir en 25 apartados. ¿Va? Si nosotros vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias, vemos que n es igual a 25. Ahora, nosotros, y si ustedes tienen por ahí a la mano su tabla de distribución, podemos decir que 3, que es la variable 3, se repite 7 veces, porque lo tenemos, y se los voy a mostrar, acá en nuestra tabla de distribución, ¿no? ¿Cuántas veces se repite esta situación dentro de lo que es la distribución de frecuencias? Bueno, pues me voy a mi tabla y me doy cuenta que se repite 10. ¿Cuántas veces se repite 7, perdón? ¿Cuántas veces se repite 4? Se repite 10. ¿Cuántas veces se repite el 5? Se repite 8. ¿Sale? Entonces, para que nosotras y nosotros podamos comprobar esto, tenemos estos datos que son los 25, que es n. Entonces, arriba le vamos a poner el número de veces que se repite cada uno de los datos. Y dijimos que el 3 se repite 7 veces. Entonces aquí vamos a tomar el 3, 3, 3, 3, hasta el 7, que es ahí hasta donde se repite. Y después decimos que que el 4, perdón, se repite 10 veces. Entonces vamos a tomar desde el 8, que es el dato en donde empieza, y le vamos a poner 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? Entonces decimos que el 4 se repite hasta el número 17. Y las demás veces es el número 5, que para el ejercicio decíamos que había un total de 8 veces que se repetía el número 5. A ver, déjenme recuerdo. 8 veces. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos el 5, ¿sale? Una disculpa aquí, chicos, que no pueda como hacer un más chiquito esto, pero bueno, nosotros dijimos que la media se encuentra en la posición número 13, es decir, aquí, ¿sale? Si ustedes lo están haciendo en su cuaderno, o ustedes háganlo en su cuaderno, y se van a dar cuenta que justamente la media, la mediana, perdón, de esta serie de datos, de esta tabla de distribuciones, se encuentra justamente ahí, en esa posición, en la posición 13 y en el dato número 4. ¿Por qué? Nosotros vamos o estamos en esta posición, ¿sale? Esta es nuestra mediana. Y si nosotros nos ponemos a contar cuántos datos hay hacia la derecha y cuántos hacia la izquierda, pues bueno, vamos a ver que para ambos casos se repite el número de datos, que
En este caso, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? 12. Y de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 para acá y 12 para acá. Entonces decimos que nuestra mediana se encuentra justamente en la mitad de los datos, en una posición 13, y se convierte en 4 al momento en el que vemos que la variable es el número 4. Esa es la forma en cómo nosotros podemos comprobar esta situación de la mediana dentro de lo que son nuestros nuestras tablas de frecuencias, perdón, nuestras tablas de frecuencias de datos. ¿Sale? Entonces aquí se encuentra la mediana. Y así se hace lo que es la media, la mediana y la moda. Espero que no haya dudas sobre esto. Si llega a haber algún tipo de duda, ya saben, me la hacen saber con toda con toda calma y siempre que les pueda ayudar, con todo gusto yo les puedo apoyar, ¿sale? Les voy a dejar un ejercicio aquí para que ustedes puedan hacer en su casa. Y les voy a pedir que encuentren tanto la posición central o con lo que es la media, la mediana y la moda de los siguientes datos. Yo les voy a dar la tabla de distribución de frecuencias y ustedes lo van a hacer, ¿sale? Los datos van a ser los siguientes: 3, 4 y 5. Esto lo vamos a representar con la variable que va a ser x, ¿vale? Y de este lado, bueno, nuestra tabla de distribución o la frecuencia absoluta con la que se van a presentar estos datos van a ser 7 veces, 10 veces y 33 veces. ¿Va? Y la frecuencia acumulada también se las voy a dar de una vez. N es igual a 50. Aquí nosotros podemos corroborar que aquí y aquí dan esos datos. Entonces, para esos datos ustedes me van a encontrar con lo que acabamos de aprender hace un rato, con lo que acabamos de estar analizando, lo que va a ser la media, la mediana y la moda para esta tabla de distribución de frecuencias. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, espero que no haya dudas con relación a este tema. Si llegase a haber algún tipo de duda, ya saben, con toda confianza me pueden ustedes preguntar y con todo el gusto del mundo les puedo responder yo a ustedes para que ustedes puedan resolver sus dudas, ¿sale? Entonces, ahora vamos a ver algo que son las medidas de posición. Estas medidas de posición pues bueno, son interesantes por cómo se obtienen y demás. No vamos a ahondar tanto en este tema porque a veces se ocupan, a veces no. Y bueno, son algunas situaciones como más técnicas que me gustaría abordar como más personalmente en cuando estemos llevando a cabo una clase como las que estamos acostumbrados. Pero ahora les voy a dar nada más hasta ahorita lo que es pues como este asunto de la teoría de lo que son estas medidas de posición. ¿Sale? Estas medidas de posición las vamos a conocer como cuartiles, deciles y percentiles. ¿Sale? Esto hace referencia a
cuántas veces nosotros podemos partir, por decirlo de una forma, los datos para poder obtener algún dato que nosotros queramos tener, que nosotros necesitemos. También se representan con fórmulas que nosotros vamos a ir conociendo y nos van a ayudar para poder conocer el número de datos que tenemos para estudio de alguna situación. Esto también se hace en datos agrupados, en datos no agrupados, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido, así como de cómo se busca y cómo podemos encontrar nosotros cada uno de estos. Al igual que les voy a dar a conocer las fórmulas de cada uno, ¿sale? Vamos a empezar con los cuartiles. Los cuartiles para datos no agrupados, la fórmula la podemos tener con una K, subíndice I y una N sobre, si se llaman cuartiles, vamos a dividirlo entre 4. Entonces estos cuartiles nos van a ayudar a conocer los datos que nosotros queramos con relación a algo que se tenga. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido y podemos tomar en cuenta los siguientes datos. Creo que me emocioné aquí haciendo números. Los hice muy grandes, perdón. Los datos van a ser un 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 9. ¿Sale? Entonces los cuartiles me van a ayudar a conocer también una situación de posición y lo vamos a buscar de la siguiente forma. Se busca lo que son los cuartiles 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y eso nos va a ayudar a conocer cuál es nuestra medida de cuartil. ¿Sale? Entonces para esto lo que nosotros vamos a hacer es irnos a nuestra fórmula y decir que vamos a buscar dentro de los datos que nosotros tenemos aquí agrupados una medida donde encontremos la mitad y que para un lado nos queden 4 datos y para el otro lado igual forma nos queden 4 datos. ¿Vale? Entonces vamos a tomar como medida o vamos a tomar como ejemplo 4 datos a la derecha, 4 datos a la izquierda. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos decir que el cuartil que yo quiero que yo voy a tomar está aquí. Y a este le vamos a denominar cuartil número 2. Nos pide que encontremos el cuartil 3, que lo vamos a tomar sacando lo que es la media de nuestros datos que se encuentren hacia acá. Si yo voy otra vez al ejemplo de lo que es la media, pues bueno, aquí tenemos que son números pares. Entonces, si yo me voy a la media, no puedo tomar como media el 2 porque para acá me quedaría un dato y para acá me quedarían 2. ¿Sale? Si yo me voy a la mediana, perdón, si yo me voy a la mediana de que el 4 es mi mediana, pues para acá me queda un dato y para acá me quedan 2. ¿Sale? Entonces, esos no son los datos, o este no es el dato que yo quiero. Lo que estoy buscando aquí, cuál es la media de estos dos. Por eso es que voy a sacar la media aritmética de los datos que yo tengo. Es algo que nosotros ya sabemos hacer. Y decimos que nuestra media aritmética la vamos a tomar entre este par de datos. ¿Sale? Entonces tenemos 2 más 4 y lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre el número de datos que tenemos disponibles, que en este caso son 1 y 2. ¿Sale? Entonces 2 y 4 es igual a 6. Entre 2 me va a dar igual a 3. ¿Sale? Entonces el 3 o este 3 se va a convertir en lo que es mi cuartil número 1.
que se encuentra justamente aquí, entre este grupo de datos. Y aquí voy a tener el cuartil 3, perdón. ¿Sale? Y lo mismo va a pasar de este lado de acá. Si yo tomo en cuenta como media no se puede porque para acá me queda un dato y para acá dos, y viceversa, ¿no? Para no hacer como más cansado el cuento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar la media aritmética de estos dos datos. Y se hace la misma operación, ¿no? Entonces ya quedamos aquí que el cuartil 3 es 3. ¿Sale? Entonces para esta operación lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Que decimos que tenemos 7 más 9 sobre 2. 7 y 9 me va a dar un total de 16, entre 2 me va a dar a 8. Entonces aquí digo que tengo el cuartil número 3. Y si se dan cuenta, así es como sacan los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Es lo que tenemos hasta ahí. ¿Sale? Esa es una forma de encontrar datos o de dividir datos en forma de cuartiles. Ahora, los deciles es un poquito más complicado y vamos a dejarlo para la siguiente clase. Si hay dudas acerca de esto, les pido que por favor me las hagan saber, se comuniquen conmigo y podamos llevar a cabo el análisis de esas dudas y que podamos concluir con estos temas para que no tengan como mayor duda. Les agradezco mucho su atención, chicas y chicos. Disculpen que la clase haya sido de esta forma, pero bueno, tengo algunas situaciones personales que atender. Entonces, si hubiese algún tipo de duda o que reforzar algún conocimiento, ya saben que con toda la confianza me pueden marcar, me pueden hacer una videollamada y lo resolvemos sin ningún tipo de problema. Les agradezco mucho su atención a todas y todos y nos vemos.